Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a la cuarta clase de este seminario. Gusto de verlos, ya que hemos acordado que no tenemos nada mejor que hacer un viernes a la tarde que estar acá juntos, así que ahí vamos. Em, a ver, estuvimos pensando con Rocío un poco la dinámica de este encuentro y mañana, obviamente, en esta dinámica bien prensada que tenemos con respecto a las cursadas. Y cómo esa prensa, esa concentración nos da al menos sustancia para poder luego desplegar lo que necesitamos, que es la escritura orientada y la escritura situada y útil de la tesis. Entonces, lo pensamos así como en cuatro grandes partes a este encuentro de hoy. Em, una primera parte que nos gustaría que aparecieran las dudas sobre el proceso, las opiniones sobre la dinámica, cómo mejoramos el intercambio y el diálogo, si fuera necesario, obviamente. Una segunda que nos gustaría poner en común algunos contenidos que siguen rondando el problema de la estructuración, hacia dónde se nos va el pensamiento cuando pensamos estructuración y qué traemos nosotros como como apoyos para pensar la idea de la estructuración y compartírselos. Y tal como les propusimos en el primer encuentro, ver si no es que nosotros tenemos toda la respuesta y ustedes solamente preguntan, sino también cómo les empieza a resonar esto de las estructuraciones en los respectivos trabajos. Eh, una tercera que les vamos a proponer una práctica como si estuviéramos en el medio de un taller, que es ver cómo enunciamos y cómo recepcionamos estas, estas, estas estructuras que ustedes han puesto como frases en el ejercicio que les pedimos que hicieran sobre estructuración, ese título que les pedimos que armaran, y cómo le aportamos a cada una de estas afirmaciones. Y una cuarta, que, este, que en la clase anterior apareció por necesidad y, y como yo no sé decir que no, eh, me engancho y, y tiene que ver con los procesos más integrales, no solamente con este seminario, no solamente con los trabajos y las puntualidades, sino estas cuestiones generales que está bien que lo aportemos colectivamente desde diferentes lugares y que tiene que ver con ese tótem que tenemos y que hemos definido al principio de este camino, que tenemos que terminar de construirlo, que es la tesis, y los pasos para hacerla viable. Entonces, para empezar, me gustaría, si hay, si no hay, no, eh, bueno, alguna observación sobre la dinámica, cómo nos podemos acercar mejor, si, este, si tenemos que ir con frases más cortas y pensamientos más concentrados, o seguimos dialogando sobre los casos, como hicimos intensamente con Nelson en la clase pasada y con algunos de los demás. Eh, bueno, eso. este, Somos un poco plásticos, no muy plásticos, pero porque no tenemos la capacidad, pero un poco plásticos sobre la dinámica, sobre la didáctica. Así que si estamos empezando a tener un problema, cortémoslo de raíz y veamos si vamos por ahí. Por ejemplo, si nos están, si más o menos nos están siguiendo, ¿no? Es una pregunta, no retórica.
Sí, al menos yo estoy siguiendo, por lo menos hoy. Ahora voy bien. Escu- escucho bajo, te escucho bajo, Juan. Gracias. Sí, comentaba que al menos yo voy siguiendo, por lo menos lo que se ha hablado ahora. Ok, ok. Dale, Carolina. Hola, buenas. Sí, la verdad es que a mí se me ha hecho muy cómodo el tema de poder hacer cosas concretas y que se vayan llevando al tema de cada uno. Yo en lo personal soy de una profesión del área de la salud y la verdad es que los módulos anteriores me han costado porque son cosas que no estoy acostumbrada a leer. Eh, entonces, esta dinámica que en el fondo uno está todo el rato atento y que uno lo puede ir asociando a su propio trabajo, para mí en lo personal me ha servido mucho para ir entendiendo más, para también lograr mantenerme más atenta, porque increíble que a esta edad y a esta hora y todo, de repente la atención vuela un poco, pero he logrado en estos módulos mantener muchísimo la atención y lograr asociarlo a lo que yo quiero hacer y eso lo agradezco de sobremanera. Ok. Lo de la edad lo decía a favor. Si somos, nuestra juventud nos permite estar con una concentración extrema. No, no. Lamentablemente no tanto. Y cuando te han dado el diagnóstico de déficit atencional tardío, peor todavía, Carlos. Y cuando llegué a mi edad no te cuento, pero bueno. Pero por lo mismo se agradece y el tema dinámico, así como de ida y vuelta al tiro, el tema de usar el mismo WhatsApp, hazlo por acá, porque a veces no todos podemos compartir, no se da la instancia, pero haber leído a los compañeros, eh, de hecho, por ejemplo, a nosotros nos pasó con una colega que tenemos temas muy parecidos y de hecho quedamos en juntarnos a tomar un café, nos hemos compartido documentos, entonces esa dinámica ha sido muy buena también. Bueno, no forcemos lo que no hay. Sí, digo, lo que están planteando, más allá de elogioso o no, es una dinámica. Y tiene que ver con esto que les planteábamos al principio, que, y que en una parte lo estamos adeudando, y que es que un seminario es una forma pedagógica eh, en la cual eh, todos tenemos saberes, y que la condición para que esto sea un seminario es que esos saberes circulen entre nosotros. Circulen acá o afuera, tomando un café con la compañera o compartiendo un espacio en el WhatsApp y mirando lo que se dice, o a través de una pregunta. Sí, Hay un escritor argentino, ya fallecido, pero contemporáneo, Ricardo Piglia, extraordinario novelista, muy, muy sentido, interesante si alguna vez. No hay mejor novela sobre la dictadura militar argentina que Respiración Artificial, que la hizo Ricardo. Y Ricardo, en una de sus reflexiones, dice: el que pregunta ya sabe. Y de ahí hace toda una teoría. En, eh, en procesos educativos, esto es toda una discusión. Si el que pregunta ya sabe, porque inaugura ahí procesos democráticos o procesos autoritarios, procesos de reconocimiento del otro o desconocimiento del otro. Si uno le da valor a la pregunta como un estado de conocimiento, porque sabe formularla, porque sabe enfocarla, porque sabe usar las palabras en un orden, etcétera, efectivamente el que pregunta ya sabe.
y en todo caso nos ordena para cómo ir siguiendo. Entonces, eh, bueno, esto es un seminario efectivamente, y en ese sentido, eh, con más razón, los idas y vueltas y las objetivaciones y avanzar, no necesariamente en acuerdos, pero al menos en acuerdos operativos, eh, que uno, digamos, la única actitud frente a los acuerdos es considerar tratarlos, considerar analizarlos, y luego ver si son aplicables a mi caso, no son aplicables, tengo ganas, etc. Entonces, eh, eso, primera parte, digamos, lo más rápido posible, pero primera parte a saldar y a retomar. Esto de ida y vuelta, comprender dónde estamos parados, no es solamente mirar en qué sistemas estamos parados, y por eso el seminario temáticamente trata sobre la estructuración de los sistemas, sino también en dónde estamos parados a cada paso para que podamos conformar estas dos tareas que tenemos, la tarea individual y la tarea colectiva. La tarea individual es que cada uno de ustedes termine con su tesis y sepamos algo más del mundo a través de ustedes. Y la otra es la tarea colectiva, es cómo damos cuenta que le decimos al mundo que hemos hecho durante todo este tiempo, de qué nos responsabilizamos y cómo le informamos responsablemente a quienes nos habilitan a pensar en este tiempo, dedicarnos a esto, etc. Bueno, ok, entonces, si me permiten, no, bueno, en este orden, en esta primera parte, entonces, em, ¿qué cosas de lo que fuimos charlando em, necesitamos reponer o, o, o volver a pasar por la explicación, por la aclaración, por la definición? Este, ¿Hay algo que quieran reponer de lo visto hasta ahora? Partir, ven esa imagen, ¿sí? Y se ve. ¿Se Bueno, esa puede, imagen, se puede aumentar el tamaño un poquito? agrandarlo, ¿Sí? eh, ¿O no? no sé, a ver, ya te digo. Eh, no, lo que puedo hacer es mandársela ya por WhatsApp y que ustedes quizás la agranden de ahí, porque por lo Carlos, que veo estoy que viendo, arriba hay una lupa. a ver, sí, acá. Igual la opción de WhatsApp está buena también, así la tienen a mano. Sí, por supuesto. Eh, Espérenme que se las mando. Ya nomás. Esperen que llego porque esto no es tan fácil para mí, ¿eh? Ahí fue. Sí, la tenemos. Ok. Esta es una página de mi cuaderno y se ve en el fondo la tapa de mi escritorio. Digamos, y así
anduvo mi pensamiento pensando en este encuentro. Es decir, qué cosas me parecieron a mí, nos parecieron con Rocío, em, del camino que iniciamos, qué cosas nos quedaron un poco faltos de aclaración. Entonces, la primera, partimos de ese centro, el rojo ese del centro de la hoja, que es la idea de estructuración. ¿Y a qué remite la idea de estructuración? Rápidamente en nuestros mundos de interpretación. La primera es al concepto de estructura, no la primera, una es al concepto de estructura y otra a la corriente del estructuralismo. Cosas que sobre estructura dijimos algo, pero el estructuralismo lo dimos por supuesto. Em, y ¿por qué, digamos, por qué volver sobre estructura y por qué asociarnos al movimiento del estructuralismo? Em, Porque el tema de de la estructura es una idea útil, pero yo diría un poco falsa, porque la estructura es útil en términos de poder detener el mundo para ver si lo comprendemos, pero no importa quiénes seamos, cuáles sean nuestras disciplinas de origen, en realidad a todos nosotros nos está pasando el tiempo todo el tiempo. Y esa estructura, que es una foto que nos sirve, que es una foto fija, que nos sirve para ver las partes, etc., es una idea operativa, pero falsa, porque le estamos quitando uno de sus componentes fundamentales, que es la transformación permanente, aún de las estructuras más rígidas. Nosotros sabemos, a esta altura, fehacientemente, que hasta las cosas más que parecen más permanentes, más impermeables a las transformaciones, como, extremémoslo, como una roca. Bueno, con un buen paso del tiempo, más algunos factores externos, las rocas pueden ser arena o cenizas con el tiempo. Y fíjense, es decir, hay algo de la estructura real y útil que nos permite ver los componentes, eh, pero tiene esta cuestión del paso del tiempo, de la transformación permanente y de la transformación en otra cosa, sobre la cual podemos ver la velocidad de la transformación, la velocidad del cambio, o no es perceptible, pero que sin embargo nos obliga a, eh, así como en el momento que vemos la estructura fija, en ese mismo momento, recordar que hay tiempo, por lo tanto que hay historia, aún con las rocas. Ni hablar, si hablamos de estructuras como las que estamos pensando nosotros y las que estamos discurriendo nosotros, que hacen del cambio su función vital. Por lo tanto, eh, la idea de estructura que yo quiero reponer hoy es esta definición que está ahí abajo del subrayado rojo de estructura, esa primera flecha que sale a la derecha de su pantalla, que es estructura pensada como disposición o modo de estar relacionadas las partes en un todo, cuyo orden y relación permiten un funcionamiento. Es decir, y acá, lo que permite un funcionamiento está más o menos acordado que eso termina siendo un sistema.
un microsistema, un macrosistema, un sistema simple o un sistema ultra complejo, un sistema cruzado por muchas variables o un sistema de entrada y salida bien simple, con una funcionalidad. Pero dejar la advertencia de que todos nuestros objetos, en el mismo momento que le sacamos la foto y que los definimos, ya no son aquellos. Entonces, no olvidarnos que cada vez que definamos la estructuración del sistema para que nos sirva a la escritura de la tesis, es algo que inevitablemente está puesto en la historia y lo que vamos a decir es una cosa en presente de algo en pasado que ya no existe. Y no es digamos, y no es para volverse loco ni deprimirse filosóficamente, es para eh, poder comprender de qué se trata el conocimiento y de qué se trata la posibilidad de mi aporte y de la necesidad de mi aporte. Una de las problemáticas más, no problemáticas, perdón, uno de los problemas, de los inconvenientes que más se manifiestan en estos procesos de producción de conocimiento es, uy, qué lástima, tengo que recortar, o tengo que parar acá, o no llego a todo el universo, o no tengo tiempo para dedicarme a esto. Todas esas cuestiones agregadas que son metacomunicacionales, la verdad es que son impedimentos a dos cosas que pasan con el conocimiento, o que debieran pasar. Una es hacernos cargo de lo que efectivamente podemos decir, y no de lo que potencialmente este, creemos desde nuestras posibilidades efectivas, creemos que podríamos hacer o debiéramos hacer. Y la segunda es amar discúlpenme, amar el proceso y amar lo que logremos. Porque las tesis deben ser el resultado de una aproximación apasionada a algo que me sirva y sirva e integre una transformación colectiva. Es decir, un producto del conocimiento que pueda ser replicable en otras experiencias humanas. Eh, es decir, hay acá una, una primera discusión con las miradas técnicas sobre la vida. No, la verdad es que todos estamos haciendo política cuando producimos conocimiento. Es decir, nos estamos ocupando de la cuestión pública puesta al servicio del bienestar general, de esa política, no, no de otras que podrían decir, que llego hasta acá, y si después se utiliza para hacer la bomba atómica, bueno, el malo es el otro. Bueno, no, estamos en la historia y estamos trabajando en unas estructuras que tienen un funcionamiento, que ordenan los sistemas, pero que no son funcionamientos por fuera de la ética, por fuera de la moral y por fuera de la política. Es decir, por la posibilidad de hacer mejor el mundo. Estas discusiones eh, que parecen extrañas a, a un seminario son fundantes, porque estamos trabajando eh, sobre dos o tres planos de la estructura
que definen cosas muy sustanciales para nuestras vidas, pero también para el conjunto del, hasta sin ser grandilocuentes, del ser humano, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el conocimiento, y no con el desconocimiento o promover falsedades o cuestiones que tan parciales no permiten ni siquiera vislumbrar lo, lo general. Entonces, reponer la idea de estructura desde esta interacción de partes relacionadas que conforman un conjunto, pero que esas relaciones permiten un funcionamiento, es al menos la primer cosa que queríamos reponer, volver a poner desde, desde una definición mucho más mecánica en la clase de lo que dijimos el sábado. Y la otra es relacionarlo con este movimiento que se terminó en llamar estructuralismo. Porque si no, andaríamos rengos, digamos. Si no nos ubicamos nosotros. Es decir, si ponemos una herramienta, pero no estamos relacionándola con una concepción del mundo. Nosotros les estamos pidiendo, definan la estructura, definen la estructuración, ordenen los sistemas por este concepto, pero la verdad es que esto es diferente si uno lo mira o desde el positivismo, o del existencialismo, o del marxismo, o del ismo que quieran. Entonces, cuando nosotros reponemos la idea de estructuración, lo hacemos en el marco, no tenemos la pretensión de reinaugurar, sino en el marco de lo que se ha concebido como estructuralismo, en una etapa del pensamiento y por algunos. Otros no se han sentido conmovidos por el estructuralismo y otros no lo toman útil y otros lo discuten con razones suficientes también. Pero bueno, más allá de lo que terminemos opinando en una charla de café, lo cierto es que esta idea de estructuración viene del sistema complejo, del movimiento social, que se define como estructuralista e instaura un modo de pensar el mundo, de pensar los procesos sociales, de pensar su interpretación. Es decir, sin tenerle miedo a la palabra, una ideología. Es decir, desde dónde uno piensa el mundo, consciente o inconscientemente, teniendo la certeza para sí o solamente alcanzando lo que somos en sí, para usar la clásica definición marxista. Entonces, el pensamiento fue, primero, decir que el estructuralismo, sin mayores pretensiones, es un enfoque de investigación que tiene algunas posibilidades de concebirse metodológicamente. Es decir, esto que nosotros les estamos pidiendo, que definan las partes y que definan los flujos y los enlaces, es una forma de procesar la información, que es lo que hace la metodología. Ustedes saben, metodología es el estudio del método. Y método viene de aquella vieja palabra griega que es camino, o sendero, o sentido de recorrer el sendero. Entonces, el estructuralismo puede ser un enfoque, puede en todos los casos subyace una ideología,
y en algunos casos hasta puede ser operativamente un método. Y sobre el estructuralismo, no nos vamos a meter hoy, salvo que sea muy necesario. Sobre el estructuralismo ya hay, es decir, así como hay, como lo discutió el existencialismo casi contemporáneamente, luego hay un postestructuralismo que dice, bueno, ya fue, muchachos, rescatemos algo, pero desde un posicionamiento crítico, esto que ustedes dicen tiene una falencia que no permite entender la totalidad del funcionamiento de lo social. Y aparece ahí todos los autores postestructuralistas, que insisto, a nuestros efectos no los vamos a traer hoy, pero están. Y eh, situación por situación, el estructuralismo tiene su auge a breva en los últimos 60, en los años 60 del siglo pasado, y tiene su auge entre los 70 y 90, y por supuesto, olvídense, tiene su origen en Europa. Es decir, no nos contempla ni pensó en nosotros, ni pensaron en nosotros. Así que si se sienten un poquito desalojados, sí, claro, sí, 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 sí. Hay que ver si tenemos alguna posibilidad de situarnos desde otro lugar, digamos, ¿no? Em, o si elegimos situarnos en otro lugar. Avanza un poco más. ¿Qué hace el estructuralismo para pensar esto y que me parece que explica al menos el trabajo que le hemos pedido? Y eh, estudia datos en el contexto y sus relaciones. Es decir, esto que nosotros le decimos, definan el caso, díganos en qué sistema, con qué sistemas están relacionados. De hecho, estamos haciendo un ejercicio estructuralista, de las más puras prácticas que el estructuralismo hace. Y asociado a eso, el estructuralismo propone descubrir patrones que subyacen a las cosas del ser. Es decir, en esa constante de cambio, que es el ser y eh, que subyace a eso que es cambio, pero que también es fijación. Y esos datos que decimos hay que estudiarlos en su contexto, obviamente son elementos interpretados en relación con un sistema. Estoy repasando lo que fui asociando de las lecturas cuando pensé en cómo volver a reponer esto con ustedes y darles, si les dimos la tarea y rodearlo, ¿no? Eh, y luego definiciones mucho más taxativas sobre la verdad, que es cuando el estructuralismo dice los fenómenos vitales son sólo inteligibles a través de sus interrelaciones. No es suficiente con mirar las partes. Las partes, por más que tengan en sí la totalidad del universo, eh, la verdad es que hay vida si se interrelacionan. No es que un sistema termina en el exacto lugar de la última acción que comprende ese sistema. Esa última acción, esa foto que nosotros le sacamos, ese intento de definir el borde de nuestra hoja, la verdad es que está interrelacionado y entrelazado en una zona de mucha, podríamos decir, opacidad, pero es opacidad porque tiene tantas capas superpuestas, tantas interrelaciones, que para ser inteligible
los fenómenos vitales, hay que mirar esas interrelaciones. Cosa que, digamos, todo el tiempo nos lleva a la confusión, ¿eh? Nos lleva a dudar sobre el dato. Bueno, eso es lo que el estructuralismo, los postestructuralistas le achacan al estructuralismo, y lo que los existencialistas dicen, que es que estamos intentando analizar una cosa hasta el extremo de sacarle la vida, de discutir la existencia. Bueno, y siguen las interrelaciones que definen los estructuralistas. La verdad es que constituyen estructuras, aquellas de las que dijimos que son modos de estar relacionados las partes de un todo, y que tienen sentido que permitan el funcionamiento. Y esas estructuras, insisto, algunas son más circunstanciales, otras son más permanentes, otras son más materiales, otras más simbólicas y abstractas, pero que conforman una estructura. Es decir, cuando uno piensa en una estructura, y al menos yo la pensaba desde cierta materialidad, asociaba todo el tiempo la estructura a un puente, todo el tiempo, lo que me empezó a pasar es que eh, tuve que empezar a ver, o empecé a ver los hechos sociales con algunos patrones, con algunas recurrencias, recurrencias que son, ¿cómo se dice?, discretas. No discretas porque no se hacen ver, sino discretas porque permiten definirlas. Entonces, ahí las estructuras pasaron de ser las estructuras del materialismo más ramplón a ser unos sistemas mundo que me permiten ver aún los micromundos, los microorganismos. Y ya termino con este recorrido, pero eso me llevó me llevó en el recorrido teórico y, y los autores que fuimos relacionando, etcétera, me llevó a pensar en que ese sistema complejo de partes interrelacionadas le otorga a esas significaciones significados. Y son significados dentro de una cultura. Que en tanto es sistema, cultura que en tanto es sistema, o sistema que conforma, o sistemas que conforman una cultura, tienen como dos principios. Un principio autorregulador y un principio exclusor. Autorregulador es todo lo que pasa acá adentro, pertenecer a esto tiene algunas reglas de funcionamiento. Y eso te hace ser parte. Pero también tiene un principio que es, no estamos hablando de un sistema de comprensión universal, no es una verdad universal, no es una teoría en la cual me crean o no me crean, sino que es exclusor. Es decir, delimita qué es y qué no es el adentro y el afuera. En ese recorrido que fui haciendo, me encontré con Piaget, con Jean Piaget, el pedagogo, ese hombre casi del Renacimiento, ¿no? Piaget es más que la reducción pedagógica que algunos hemos hecho, eh, pero piensa el tema de la estructura, y piensa las estructuraciones, y piensa como totalidades que
dice Piaget, es más que la suma de sus elementos. Que tiene, hay, en cada sistema hay más propiedades que elementos, que es esto que le atribuimos y que eh, nos permite comprender los funcionamientos cuando en realidad la máquina está parada. Es muy difícil comprender el funcionamiento, muy difícil, salvo que uno tenga un entrenamiento especial, un ingeniero, un arquitecto, alguien o que tenga el recuerdo de cuál es el funcionamiento, ver una máquina parada y comprender su funcionamiento y su utilidad. Por el otro lado, analizarla históricamente cuando está funcionando, que es lo que nos pasa en ciencias sociales y a todos los que pensamos la producción de conocimiento, tenemos que hacer una tremenda operación de desarme para quedarnos en el pasado, para comprender cuáles son sus elementos. Bien. Eh, Esto es lo que eh, pensamos para reponer la idea de estructuración, para trasladarles eh, el, el problema que tienen entre manos, que es de mucha mayor simpleza que todas estos laberintos de nuestras cabezas. Ahora, es simple definirlo, pero cuando lo pongan en funcionamiento, lo, lo expliciten, lo planten, lo presenten, lo que va a disparar en el contexto de esta cultura, de estos sistemas más universales, es una cantidad de operaciones, resultados, en donde no estamos solos en esa interpretación, es decir, en esa estructuración, y aparece el otro, que es el que en una sociedad le da sentido al conocimiento y lo completa. Em, entonces, eh, para no irnos muy lejos de lo que estábamos pensando, em, cuando estén sobre el trabajo, viendo cómo cómo redefinen cada uno de los temas de tesis vinculados a estas estructuraciones en los sistemas, em, lo que les tratamos de aportar es esta sospecha sobre las certezas que tenemos. Es decir, que el planteo de la estructuración en nuestras tesis es algo que tenemos que revisar si se comprueba, si aparece, si lo podemos decir fundadamente. Entonces, en este mecanismo que nosotros les proponemos, de que sean certeros, es decir, que nos digan cómo se estructura el tema en relación con los sistemas, etcétera, aún en ese mismo movimiento, sientan la necesidad de complementar esto que les estamos pidiendo con una prueba, con una objetivación.
con una contrastación, porque lo que estamos trabajando es una tesis y no un trabajo de expresividad o de opinión o de síntesis de lo que los ha traído hasta acá. Es decir, no es suficiente con las descripciones que cada uno de nosotros haga, sino es que tenemos que revelar cuando describamos de qué manera armamos el aparato de análisis y de producción de sentido para decir lo que decimos, aunque sea bajo esa naturalización que llamamos descripciones. Y hasta algunos decimos, pero es una descripción objetiva. Bueno, no. Elegimos partes, elegimos relaciones, definimos, lo hacemos desde una mirada del mundo, desde otra, con unos intereses, con una intencionalidad. Bueno, este proceso de conocimiento expresado a través de una tesis, en este proceso que están haciendo ustedes, lo que nos estamos recordando con este recorrido laberíntico, si quieren, nos estamos recordando eh, es que hay que eh, todo el tiempo someterse a que el otro no es uno y que lo que yo le estoy dando como información tiene que encontrarle las razones por las cuales sumarse a esa información y usarla juntos para alguna utilidad, que eso es el sentido de la producción del conocimiento eh, en su faz filosófica última, ¿no? Juan pregunta por el chat, eh, ¿podría dar algún ejemplo para ilustrar un poco la conceptualización del estructuralismo, las interrelaciones, por ejemplo? Sí, claro. Bueno, eh, la, 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 hay un concepto que al menos a mí me ha servido mucho mi formación de origen, que es la comunicación. Eh, y es el concepto que repuso de manera muy sintética, por lo tanto muy genial, un español devenido colombiano, más colombiano que español, nació en España, eh, Jesús Martín Barbero, que es un comunicólogo que tuvo mucha actividad eh, académica y hasta alguna actividad política en Colombia. Eh, fue, fue el director de planeamiento de, de uno de los gobiernos regionales. Y Jesús Martín Barbero escribió muchas cosas, pero una en particular, escribió un libro que se llamó De los medios a las mediaciones. Y más allá de lo que dice el libro, que es un pasaje, él decía, bueno, estamos yendo de los medios a las mediaciones. Pero lo que a mí me parece interesante es pensar este concepto de mediación. Está claro, uno diría, no solo para los que venimos de la comunicación, sino para todos nosotros, de qué hablamos cuando hablamos de medios. Hasta en geometría sabemos que hablamos cuando hablamos de medios. Lo que está en medio de, lo que permite el desarrollo de otra cosa, es decir, medio en función de contexto. Eh, y cuando hablamos, si a eso le asociamos la palabra comunicación, medios de comunicación, bueno, lo primero que nos surge en nuestras asociaciones culturales, al menos la de mi generación, es pensar en la radio, en la tele, en la prensa, medios de comunicación. Es decir, pensamos en esos aparatos tecnológicos, sociales, políticos, culturales, en los cuales estaban en el medio entre productores y receptores, por decirlo así, eh,
y mediante unas operaciones eh, permitían que esos productores nos dijeran algo a los receptores, los medios de comunicación. Pero Barbero dice, pero no hay solamente medios en la comunicación, hay mediaciones. No es lo mismo estar como Oscar está, con frío y casi tormenta de nieve, que Patricio que está mirando el atardecer soleado en el norte. Y el clima es una mediación. Y la ubicación relativa de lo geográfico es una mediación. Pero también es una mediación la moda, también es una mediación el gusto, todas fundaciones culturales. También es una mediación la lengua y también es una mediación el lenguaje, que discurren en algunos casos a través de medios y en algunos otros casos a través de prácticas socioculturales. Entonces, ya llego a las interrelaciones, Juan, pero uso este ejemplo porque me parece el más acabado de lo que dice Jesús Martín Barbero sobre las mediaciones, que es el espacio en donde, en donde se hace posible, dice Barbero, la comunicación, en donde eh, eh, dice Barbero, bueno, la comunicación, no hay comunicación si no hay transformación. Y por lo tanto, decimos lo que lo usamos, no hay transformación si no hay comunicación. Si no hay transmisión de información, te lo pongo en las manos, eh, te lo digo. Ahora, hay comunicación cuando lo que pasa es posible en ese espacio en donde puede haber un medio en el medio, pero seguro también hay una mediación. Y las mediaciones son múltiples. Y los campos, insisto, pueden ir desde la moda hasta la lengua, hasta el gusto, etc. Todas construcciones no naturales, sino humanas. Las mediaciones todas son construcciones culturales. Eh, Hay algunos que les gusta lo ácido, hay algunos que les gusta lo dulce. Bueno, sabemos a esta altura que eso tiene que ver con hábitos, con tradiciones, con disponibilidades, con primeras experiencias, con experiencias eh, tradicionalizadas, con abandonos eh, o con persistencias. Esos son mediaciones y por lo tanto, cuando hablamos de interrelaciones, pensando en el estructuralismo, las interrelaciones son, desde el estructuralismo, intentos de esencializar lo que pasa en las relaciones comunicacionales, que no otra cosa es el funcionamiento de un sistema. Aunque sea la comunicación mecánica de un impulso eléctrico que activa una lamparita. Ahí hay una transmisión de algo de sustancia, que hace que sea posible que haya la transformación de un hilo, eh, de, de- de un hilo inactivo a un hilo incandescente que da luz. Entonces, la interrelación es eso que pasa y que, dice Piaget, es más que la suma de sus elementos. La luz es más que la tecla, la acción humana, el transmisor y la parte que reacciona. La luz se constituye en un todo y ahí nosotros podemos dar cuenta de una interrelación. Por ejemplo, en física, en electricidad, la luz es una interrelación.
Por lo tanto, las interrelaciones pueden ser observadas como productos acabados, es decir, como sistemas. Volvamos a nuestros campos. Bueno, ¿cuáles son las interrelaciones del sistema en el cual eh, vos estás definiendo qué pasa? Y la estructuración es una interrelación, que es el trabajo que les estamos pidiendo, que reflexionen y que pongan en común la estructuración de cada uno de los temas que han elegido, con los elementos que han detectado, que proponen poner en orden. No sé si ayuda, Juan, pero esa es mi reflexión sobre las interrelaciones y me parece que es lo más parecido, o me sirve mucho Barbero para pensarlo, eh, y me lleva a decir que, bueno, la comunicación, en este caso física, nos permite entender que la mediación, en el caso de la luz, la mediación es el fenómeno que por supuesto es histórico y lo definimos históricamente. Primero la luz, o algunos siguen pensando que son corpúsculos, otros han ido viendo y tienen otras explicaciones físicas sobre por qué sucede la luz, ¿no? Y qué es la electricidad. Bueno, obviamente, si eso le pasa a los físicos que parecen trabajar sobre la materia y que cada vez que tienen una definición que termina de liquidar el tema porque se transforma en ley, viene un buey corneta, nos corre un poco el contexto y hasta la ley de la gravedad hay que explicar, la de Newton, hay que explicar que se verifica si y solo si los dos cuerpos están fijos. Porque si uno de los dos se mueve, nos cambia la física entera. Bueno, no sé si te he complicado más, Juan, o no, pero No, es mejor, vamos avanzando, sí. Es como, a ver, corrígeme si me equivoco, Carlos, es como poder observar más allá de lo que es evidente en el día a día. Por ejemplo, uno va al aula, eh, habla con el estudiante y encontrar las estructuras es ver qué hay más allá de lo que puedo ver, del estudiante, del aula, de lo físico, ¿no? Sino que ir examinando, como ir desnatando, ir sacando capas, ¿no? Lo que hay debajo, cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos movemos, algo así, ¿no? O voy en dirección equivocada. no. Es una de las operaciones. La primera operación es eso, es tratar de ver todo lo que sucede, todo lo que sucede, no solamente lo que es visible, ¿no? Y tratar de hacer una operación antinatural, que es desmenuzar ese objeto que solamente tiene vida, si está entero. No sé cómo era la práctica de ustedes en la escuela secundaria, pero nosotros nos hacían, en la primaria, nos hacían hacer un ejercicio en el laboratorio, en biología, que era disecar el sapo. Perdón, desmembrar el sapo. ¿Y por qué no? Agarraban un sapo, ¿saben lo que es un sapo? Una rana, bueno, no un sapo. El sapo es un bicho feo. Entonces, nos han enseñado a que sea feo, entonces no había problema con matarlo. Entonces lo que hacíamos ahí era, nos daban un bisturí, nos impedían que lo usáramos en algún compañero y nos decían, cortá la pata del sapo. Después cortá la cabeza del sapo. Y veíamos un símil para pensar cómo en el cuerpo humano, las articulaciones, las extremidades, no servía como separar las partes. Y un día, en una de estas prácticas, a todos nos encantaba eso.
los niños que éramos nos encantaba. Eh, Porque aparte hasta exorcizábamos eso que nos daba asco y que nos había enseñado que era un bicho feo y qué sé yo, que había que sacarlo. Eh, bueno, exorcizaba hasta ese miedo y ese asco que sentíamos. Hasta que un día eh, Laurita se largó a llorar. Y nosotros no entendíamos si habíamos estado riéndonos, si estábamos contentos con el ejemplo y todo lo demás. Y hasta que Laurita dice, pero lo matamos. Bueno, efectivamente, digamos, solamente a los efectos experimentales, uno está autorizado a desmembrar y ver las partes. Porque en el exacto momento en el cual uno para el movimiento, de lo que sea, hasta de una roca, lo cierto es que lo desnaturaliza o lo desculturaliza. Es decir, en el exacto momento que yo paro para verlo y lo separo y hace esto que vos decís, llego al aula y quiero ver más allá de lo evidente, bueno, el factor tiempo, el factor de transformación, ahí me empieza a jugar un- una mala pasada. Pero ese es uno de los movimientos, Juan, es decir, mirar hasta lo que no es evidente. Y muchas veces sabemos que la evidencia per se solamente revela un aspecto de la realidad o un aspecto del objeto. Muchas veces la evidencia no nos deja ver, como el árbol que tapa el bosque, no nos deja ver la complejidad. Entonces, cuando la detectamos, muchas veces esa desnaturalización de poner la parte para mirarla desde muchos lugares y ver sus componentes fundantes y todo lo demás, no, nos impide ver el colectivo y el conjunto y la vida, ¿no? Pero lo otro eh, que es necesario o, o que les estamos pidiendo que hagan en este ejercicio es que eh, reconozcan el artificio, es decir, el armado, es decir, la cultura, es decir, la política, es decir, el gusto, es decir, el humano que actúa para que eso suceda porque no es algo eh, que estuvo antes que nosotros, sino que está con nosotros. Acá no estoy hablando, obviamente, de los procesos naturales, de la roca transformándose en arena por el paso de las eras geológicas. Pero si estoy hablando de los constructos humanos, de la cultura. Y entonces, el segundo movimiento, Juan, no es solamente eh, el ver lo no evidente y tratar de ver lo no evidente, sino es en lo evidente y en lo no evidente advertir la construcción. Eso que es un proceso muy difícil porque la cultura nos ha traído hasta acá, la cultura que nos compone a cada uno de nosotros, la identidad que tenemos, los pueblos que hemos pasado, las experiencias que hemos tenido, los lenguajes que manejamos, las prácticas que hemos desarrollado y nos han especializado en. Todo eso, para poder vivir, lo hemos naturalizado, entre comillas, en nuestros procedimientos. Claro está que hemos aprendido de alguna manera, por diferentes experiencias, por experiencias transmitidas, por experiencias, hemos aprendido que si cruzamos la calle y viene un vehículo a gran velocidad, o nos corremos o nos va mal. Y no pensamos en, en aquella primera vez que nos enseñaron de alguna manera que nos va mal.
si cruzamos la calle y viene un vehículo. Espero que ninguno de nosotros lo haya aprendido porque lo chocó el vehículo. Que le hayamos hecho caso a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro amigo, a lo que le vimos que le pasó al otro. Pero lo cierto es que a esta altura del partido ninguno de nosotros se pone a pensar cómo cruzar la calle. Miramos por el rabillo del ojo, no viene un auto, cruzamos. Hemos naturalizado eso, parece parte de nuestra física. Cosa que no es tan clara, que no es tan natural, cuando de repente nos quebramos un pie y tenemos que ir en una silla de ruedas. Y encontramos que cruzar la calle ya no es el acto natural, porque a lo mejor no hay bajada para discapacitados, y ahí hay una definición cultural que implica derechos, que es una mediación, la existencia de derechos es una mediación, la inexistencia de derechos es otra. Entonces, cuando uno entra al aula, en esto, el ejemplo que planteaba Juan, cuando uno entra al aula, el trabajo que estamos pidiendo sobre esto de la estructuración es que se vea lo evidente y lo que no parece evidente. Y los dos, que lo pongamos en tiempo y en espacio. Es decir, como integrante de una cultura. Y eso es la estructuración. Uno podría decir, che, ¿no me estás pidiendo que yo simplemente diga en qué cultura me muevo? École, sí, sí, decime en qué cultura te mueves. Utilizando la herramienta cultural de la estructura, pensada del estructuralismo en movimiento, y por eso le decimos que es una estructuración social, cultural, histórica. Esa es la operación de agenización que les estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque es solo una mediación hacia la tesis. Que lo que les estamos diciendo es, ustedes en la tesis van a decir cosas. Ahora, esas cosas que van a decir, nosotros lo que les pedimos es que en este ejercicio hagan la genización, el extrañamiento de reconocer las partes que lo posibilitan y los procesos que lo posibilitan. Es decir, es casi una recorrida por el contexto. Es decir, como dice la frase esa que tomamos de Ruy Berroa, que eh, es un poeta costarricense, que dice, estamos en el mapa, pero no nos vemos en el mapa que hemos construido, pero no nos vemos en él, o no nos ven en él, no nos ven en él. Esa es la cita de Ruy Berroa. Eso, hay que verse en el mapa y decirle a los otros que nos vean en ese mapa y que nos reconozcan en ese mapa. Ese es eh, ese es el planteo, Juan. Bueno, cuando volvamos del recreo que nos vamos a tomar en unos minutos, les voy a proponer que empecemos una práctica que vamos a completar mañana. Les vamos a proponer. Eh, en la práctica, ahora les digo en qué consiste. Está en la hoja y ahora la repasamos, en esa hoja de apuntes que pusimos. Pero no dejen que me olvide, que nos olvidemos, dedicarle un tiempo, y lo pongo al final, así se quedan todos, los obligo, este, eh, em, a que mantengan la atención al menos al final, que vuelvan. Y es que con algunas conversaciones con Matías Causa y con Emilia y con algunos de ustedes, hay ahí un pequeño nudo de comprensión
entre la integralidad de lo que significa el índice de una tesis. Es decir, ¿qué distinción hacemos entre antecedentes, estado de la cuestión, marco teórico? Si no son todos lo mismo, si... bueno, y me gustaría hacer una reflexión que luego ustedes seguirán con Matías, pero que me parece que si no la hacemos rápido y aportamos alguna certeza, al menos alguna certeza operativa, bueno, hay una duda sobre cómo proceder. Entonces, no dejen que nos vayamos de este viernes sin hablar de esta progresión que para mí va, se las digo rápido, desde la bibliografía, los antecedentes, el estado de la cuestión, el marco teórico, las palabras claves, la situación, tema y título. En ese orden se arma una tesis. Pero bueno, se los spoileo y luego lo retomamos. Si les parece, son 20:22. ¿Lo puedes reiterar, Carlos, de nuevo, por favor? Antes que te Sí, vayas al café. sí, se los vamos a compartir, pero em, a mí me sirve, a ver, es un análisis, perdón, es una propuesta de orden nociológico de cómo pensar la tesis. Entonces la pienso en este esquema: bibliografía, antecedentes, estado de la cuestión, marco teórico, palabras claves, más la situación, igual tema título. Que es exactamente el orden contrario en el cual en general uno termina presentando la tesis. Uno, la tesis, a los jurados les dice: este es mi tema, este es mi título, en esta situación, pongo las palabras claves, lo digo en el marco teórico, después hablo del estado de la cuestión, refiero los antecedentes y al final de todo pongo la bibliografía. Bueno, les voy a compartir esta reflexión de cómo, digamos, cómo situar y qué va en cada apartado para que vean que no son repeticiones, sino son órdenes del pensamiento situado en la redacción de una tesis. Entonces, bibliografía, antecedentes, estado de la cuestión, marco teórico, palabras claves, más situación, igual a tema y título. No piensen mucho, tomémonos el recreo, son 20:24, si les parece. Retomamos y 45, ¿sí? Cada vez la extiendo más, pero y 45 nos juntamos acá. Todavía no entramos, así que bien, Rocío. Pero digo, por eso digo que es una percepción indirecta, aún la que nos entra de observación directa. El conocimiento es si nosotros lo desnaturalizamos, lo que hemos naturalizado en el contexto de nuestra cultura. Y es esto de eh, que la percepción directa no nos haga pensar que el Sol se mueve. Después vino Einstein y demostró que el Sol también se mueve, y lo ponemos en otra perspectiva y se mueve en el medio de la galaxia. Pero volviendo al diálogo entre Copérnico y nosotros, del cual somos conscientes, eh, salvo que uno sea terraplanista, qué sé yo, que tenga otra explicación difícil de fundamentar, pero bueno, lo cierto es que el conocimiento, es decir, lo que conocemos sobre las cuestiones operativas vitales, conocemos un 90% por lo que nos han dicho y no sé si un 10% por lo que hemos vivido. Y aún eso que hemos vivido hay que explicarlo en contexto. Es decir, que
estoy mirándolo y objetivamente, como mi punto de vista, lo que hace es estar acompañando, estoy moviéndome con el que se mueve, efectivamente el punto fijo parece desplazarse. Bueno, pero esto, no le podés decir todo esto al que está con vos mirando el atardecer o el amanecer, porque el clima romántico se va al diablo. Por eso tiene que ver también con los contextos. Por eso, cuando te digo, transformate en investigador antes de dudar sobre la posibilidad de saber sobre el objeto. Si no te transformas en investigador, lo que vas a hacer es buscar la respuesta que te conforme, porque eso es lo que has venido trabajando. Entonces decís, no me puedo transformar en un estudiante. Bueno, para eso hay operaciones, y para eso hay instrumental, y para eso en las ciencias sociales hemos pensado, todos nosotros hemos pensado herramientas instrumentales que nos dan parte de la verdad. Entonces, ahí uno podría hacer observación participante. Es un recurso, es una herramienta que no te transforma en estudiante, pero que te condiciona a hacer algunas cosas para ver qué pasa con eso que haces. Entonces, vas a la clase y le decís a los estudiantes, che, yo no soy estudiante, pero me permiten hacer con ustedes lo mismo que hacen para tratar de comprender cómo es la alfabetización que tenemos. Y en ese acuerdo, de acuerdos para hacer observaciones participantes está lleno el mundo, en ese acuerdo, vos que no te vas a transformar en estudiante, sí vas a ser una persona que va a reproducir esas prácticas durante un buen tiempo y vas a tener una grilla de análisis de esas prácticas. Y esa observación participante, porque vos haces las prácticas, sin engañar a nadie, haces las prácticas, luego las cruzás con una grilla. Una grilla que generalmente termina llamándose, en los procesos de investigación, marco teórico. Luego, porque vos, tu problema es ver si las alfabetizaciones son simétricas o se pueden poner en diálogo, etc. Vas a tener que irte y del otro lado también hacer observación participante. Por más que vos seas docente. Pero para hacer observación participante no sirve que seas docente. Tenés que ser investigador, hacer acuerdo con los docentes y decirles, mirá, voy a hacer una operación extraña. Me voy a meter en esta tribu, voy a hacer lo mismo que vos, pero mi objetivo no es ser docente, sino es analizar la alfabetización. Y a la noche, cuando después de hacer las prácticas docentes, en tanto investigador, te vas a ir y mientras el docente se va a preparar la clase del día siguiente o a comer, vos tomas nota. Y sobre esas dos notas, luego te pones a analizar las compatibilidades o no. Ahí sí, primero es posible ver si las alfabetizaciones tienen algún punto en común, tienen algunos vínculos posibles o son incompatibles. Y ahí vas a poder decir, che, recuerden lo que dije al principio, que lo puse entre signos de pregunta. Bueno, mi respuesta es esta. Y eso es un proceso de conocimiento. ¿Me Gracias. explico, Daniel? Sí, gracias. Bien. Y dice acá Carlos Sepúlveda es que la afirmación a partir de una pregunta es una hipótesis. No, no, perdón, perdón, Carlos. Digo no y quiero explicarlo, pero la hipótesis es una afirmación que puedo
metodológicamente transformar en pregunta. Pero eh, la afirmación hecha luego de responder una pregunta ya no es una hipótesis, es una tesis. No es una hipotesis, sino es una tesis. No es algo previo a la tesis, sino es algo anterior, hipo, anterior, bajo, etc. Entonces, cuando hago la pregunta y luego hago la afirmación, es porque algo me respondió o produje yo la respuesta. Pero no metodológicamente, instrumentalmente, muchas veces sirve que uno a esas afirmaciones, como la que hizo Daniel hace un ratito, sobre las alfabetizaciones, diga, a ver, esto que acabo de decir, si lo pongo entre signos de pregunta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, buscar respuestas. Ya no la mía, porque la mía me la pregunto. Y salgo a buscar respuestas. Y ahí cambia el lugar y la forma, y es pertinente a un proceso de investigación. La otra es pertinente a alguien que o hizo experiencias previas, o le dijo un amigo, uno que fue hasta China, o un libro. Y él eso lo transforma en conocimiento y lo reproduce. Pero eso no está originado en una investigación con un proceso de campo. Puede ser una investigación libresca. Voy a dar clase leyendo 3 libros sobre teoría de la administración y digo, miren, Castro dice esto, Chamorro dice esto, Vázquez dice esto sobre la administración. Yo me fui a la biblioteca, me metí en ese territorio, encontré 3 datos, los crucé y doy clases sobre eso. Eso también es una investigación, está bien, es una instancia de investigación. Ahí lo que nos está faltando es esa pregunta que Daniel tiene que transformarla en pregunta a partir de la afirmación. Entonces, bien, eso. Em, bueno, ¿qué hora es? ¿Qué manera de hablar? Yo, discúlpenme. Eh, ¿Ves? Alguien me tiene que decir basta, ya está. O no le tiene que dejar a Nelson que diga estas cosas que... Nelson hace trampa. ¿Vieron que hace trampa Nelson? Nelson dice, yo te hago una preguntita, una pavada. Te hago una preguntita mientras se conectan los demás. Y, y yo termino enganchado y, bueno. eh, no, Nelson, es un chiste, ¿no? Seguí preguntando porque este es extraordinario, ¿no? No te nos vayas a ofender, Nelson, por favor. Una cosa, una cosa, una cosa. Ustedes nos han mandado esta frase que nosotros les pedimos para la práctica, estructuración de... Pero, por ejemplo, hay algunos que han puesto su nombre, lo cual está muy bien porque nosotros lo relacionamos, pero otros que nos pusieron el número de teléfono nada más. Sí que nosotros tenemos que hacer una gran decodificación para saber quién dijo qué cosa. Tengo que averiguar aquí, me fijo en el directorio de teléfono de la central de Chile, qué sé yo. Díganme cómo lo hago, porque si no... Entonces, hagan una cosa. Eso que le dicen a los alumnos, pongan el nombre y apellido al pie del trabajo. Háganlo ustedes también, ahora que son alumnos. Y así nosotros no tenemos que andar buceando y preguntándonos quién nos dijo cada cosa. ¿Sí? Rocío se volvió loca. Ya está un poco loca, pero se volvió loca asociando cosas, diciendo, qué sé yo, quién dijo esto. Bueno, sean buenos. Así podemos trabajar en diálogo. Em, Enuncio la práctica y se las dejo y mañana, Juan Chamorro Arena, muy bien Juan, vamos Juan. Eh, enuncio la práctica y se las dejo como problema para que no duerman en toda la noche y mañana
la desarrollemos. Eh, les propongo lo siguiente. Cada uno de ustedes, en la inmensa mayoría, hicieron este ejercicio de estructuración de, en este el sitio, el caso de, etc. Y están todos en el WhatsApp, todos. Entonces, eh, menos el caso propio, tomen cualquiera de los otros, cualquiera, el que más les apetezca, o hagan tate, ti, no sé cómo, o tiene la moneda, hagan lo que quieran ustedes. Elijan uno. Y sobre ese uno, no escriban nada, es decir, sobre ese uno, mañana empezamos. Por ejemplo, supongamos que Oscar toma el de Juan, Chamorro. Entonces Oscar mañana inicia, nos juntamos acá, Oscar dice, les voy a leer la frase de Juan. Nos lee la frase de Juan. Es decir, bueno, nada, nos lee la frase de Juan. Luego, alguno de ustedes, el que tome la palabra, eh, de lo que escuchó, le puede decir, Oscar, me la repetís de nuevo, la puede buscar en el WhatsApp, podemos tomarnos ese tiempo. Pero sobre eso que le dijo Oscar, sobre la lectura que hizo Oscar, la lectura textual de lo que Juan escribió, alguno de ustedes, por ejemplo Karen, dice, para mí el problema de investigación está enunciado. Yo puedo descular qué es este el problema. O no está enunciado, pero pienso que es este. Y Karen se queda pensando un ratito, porque seguimos con otras prácticas. Carolina lee lo que escribió Michelle y Alberto escucha lo que lea Carolina y dice, mi problema es este. Y mientras tanto, Karen, con el primero de los casos, se plantea decirle a Juan, en base a la problematización que ella entiende que Juan está trabajando en su caso, le aporta o intenta aportarle, perdón, intenta analizar, haciéndole aportes, cuáles son las fortalezas que puede tener investigar y dar cuenta de ese problema. ¿Cuáles son las oportunidades, cuáles las debilidades y cuáles las amenazas? Le hacemos un FODA. ¿Conocen el método FODA? Bien, le hacemos un FODA. Le prestamos a Juan el análisis de Karen a partir de la recepción de lo que escuchó de Oscar. Vamos a hacer esa práctica con todos los casos que podamos. ¿Está bien? El primero que entre a la mañana y tenga ganas, levanta la mano y dice, yo quiero empezar la lectura de, elegí este caso. Seguimos con el que no repita. ¿Está bien? Si todos tomaron a Juan, bueno, haremos un solo caso. Pero si más o menos tenemos 5 o 10 casos, vamos a trabajar así, vamos a hacer esa práctica. No les voy a espolear qué estamos buscando, pero ustedes ya lo comprenden. Es decir, le estamos haciendo una prueba de recepción, de análisis, y ver si efectivamente en esta corte que tenemos muchas similitudes, le podemos aportar algo para el proceso que en este caso Juan está encarando. Juan tomará las notas de lo que le aporten mañana, los Juanes tomarán las notas de lo que aporten mañana, eh, y a aquellos que no lleguemos mañana, se pueden encontrar
tomando el café que iban a tomar, ¿quién me lo había dicho que iba a tomar? ¿Quién era? ¿Está por ahí? Ahí está, Carolina. Carolina dice, voy a tomar un café ¿con quién era Carolina? Con la otra Carolina. Ahí está, con Carolina Valenzuela. Muy bien. Y van a tomar un café. Se pueden encontrar en la semana como parte de la clase 6, ya será la 6, en donde le digan, che, ¿qué entendés de lo que yo digo? ¿Está claro lo que yo digo? ¿Se ve el problema de investigación? ¿Y qué me puede aportar de lo que vos sabés? ¿O qué amenazas ves? Estamos hablando de amenazas epistemológicas, amenazas para no poder encontrarle la respuesta, ¿eh? No que nos van a pegar una piña. Pero pueden hacerlo. Es un ejercicio que da buenos resultados en, en varios planos. Confíen en mí, en nosotros. Bueno, son 21:32. Ya es buena hora para tomarse un vino, un pisco o lo que dé, o lo que le permita el régimen. Eh, Nos encontramos mañana y lo primero que hacemos es le cerramos el micrófono a Nelson, así empezamos con la práctica. Después Nelson se va a dar maña para, para meternos en un brete como siempre me mete a mí. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, Muy bien. hay algunos que ni me contestan, sino que se desperezan, bostezan. Entrate. Es una buena Sí. señal para callarme, ¿no?